Buenas noches, gracias por continuar con nosotros en su programa El Mundo de la Política por este canal de Fopredón TV. Iniciamos en este segmento los comentarios, análisis, debates de las principales noticias que acontecieron de manera internacional en esta semana. Yo soy Pedro Ledesma e inmediatamente le doy la bienvenida a mi compañero Paolo Gómez. Buenas noches, Paolo. Buenas noches, Pedro, y buenas noches a todos los televidentes que nos siguen por este canal 73 de Claro TV, su canal Fopredón. Recordarles que también estamos en todas las redes sociales, @Fopredón TV. Y bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy, Pedro, para esta noche? Bueno, tenemos varios temas, entre ellos analizar rápidamente lo que ha sido la semana violenta que se ha dado en Estados Unidos, dos tiroteos totalmente, uno que parece ser de crimen de odio y algo que pasó también recientemente en un Walmart. Observamos también con relación a Irán, como ha Sí, venido las revueltas manifestándose ya de dos Irán, sí, meses que vienen ya ininterrumpida. desde septiembre Sí. con esas protestas masivas. Sí, y Eh, asimismo analizar también lo referente también a lo que ha sido en esta semana algo que ha calmado el avispero aquí en el patio y que tiene repercusiones de manera internacional, que ha claro, sido la posición de Estados Unidos con República Dominicana con relación al tema al tema migratorio, migratorio sí. realmente. Bueno, pues temas muy interesantes. El mundo no se detiene, muchos sucesos que impactan, ¿verdad? El quehacer nacional e internacional, lo que sucede en Irán nos afecta acá de manera local, asimismo lo que sucede en Estados Unidos, lo que está sucediendo ahora mismo en Rusia y Ucrania. Esta semana, por ejemplo, Rusia ha retomado los ataques a, a infraestructuras críticas, infraestructuras energéticas de Ucrania, lo que ha dejado a cientos de miles de ucranianos, familias completas, pues ciudades sin energía eléctrica. Eh, Aparentemente, pues Rusia no piensa dar su brazo a torcer. Vemos que Estados Unidos incluso le está solicitando al gobierno ucraniano ya buscar la manera como de sentarse a negociar, como diciéndole, ya está bueno. Por ahí viene el invierno, ya está entrando el invierno, ya está comenzando el frío y, y este asunto pues como que no para, no se ve una luz al final del túnel. Hace un par de semanas, con la salida del ejército ruso de la De la parte occidental de Gerson. de Gerson, Ujú. exactamente, pues se veía como una pequeña luz al final del túnel y se decía que probablemente era el principio del fin de la guerra, pero vemos que Rusia desde la semana pasada pues ha retomado los ataques eh, contundentes contra infraestructuras críticas energéticas de Ucrania. Yo creo que eso también se debe con relación a que últimamente el mismo presidente Volodymyr Zelensky ha mantenido una postura totalmente soberbia con relación al tema Rusia, a partir inclusive de los dos misiles que cayeron en Polonia. En Polonia, que gracias a Dios, como decíamos la semana pasada, pues esos misiles no salieron de Rusia. Aparentemente fueron misiles lanzados desde territorio ucraniano, que al parecer es lo que se plantea, pues perdieron la trayectoria. No obstante, eran de fabricación rusa, claro está, pero no fue un ataque ruso per se que se dio en este caso en Polonia, sino quizás se puede decir que un incidente o un accidente que sucedió con dos misiles que perdieron esa trayectoria. Pero como tú dices, Ucrania ha mantenido una posición eh, bien firme, bien reacia y no ha dado chance a la negociación. Y ya los países comienzan un poco, las potencias, Estados Unidos, Europa, comienzan un poco allá a ponerse, por así decir, nerviosos y ya
a decirle a Zelensky que tiene que sentarse en la mesa de Está negociación. llegando el invierno. Y exactamente, o sea, está llegando ya el invierno, las exportaciones tanto de petróleo como gas tan necesarias para calentar a la población europea, pues no están llegando en las cantidades, no se ha podido suplir en la totalidad ese insumo tan importante a Europa. Bueno, ahora con las protestas en Irán, tú dices, bueno, pero ¿y qué relación tiene lo que está sucediendo en Irán con la guerra de Rusia a Ucrania? Bueno, pues como ustedes saben, a raíz de un suceso muy lamentable ocurrido en el mes de septiembre, donde una joven de origen kurdo de apenas 22 años, Masa Amini, fue tomada prisionera en Irán por la llamada policía moral, una policía cuyo único objetivo es velar porque se cumplan las normas establecidas por el gobierno teocrático de los ayatolás en Irán. ah, y que dicho gobierno de paso es sumamente estricto con el tema este de la vestimenta, pues esta mujer, esta joven de 22 años, pues tenía el velo, según dicen las autoridades iraníes, no estaba colocado correctamente y bueno, eso ameritó que fuera pues tomada prisionera. Pero al parecer fue víctima de una golpiza por parte de esta policía moral que lamentablemente eh, terminó en la muerte de esta joven. Am, esto ha revoloteado el avispero en Irán y estas protestas que comienzan en septiembre, pues ya estamos en el mes de noviembre y las protestas no paran y cada vez más pues se está ampliando más, se está llevando a cabo en prácticamente cada vez más ciudades en el territorio iraní. Tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Eh, si retrocedemos un poquito en la historia para que también los televidentes entiendan, Irán desde el año 1979, pues luego de la llamada Revolución Islámica, que terminó con la dinastía el último Shah Ya, iraní, ujú. Mohammed, los Pahlavi, la dinastía de los Pahlavi. Este último Shah estuvo desde 1941 hasta el 1979, cuando la llamada Revolución Islámica pues tomó el control de la República de Irán y la convirtió en lo que es hoy, 40 y tantos años después, en la República Islámica iraní, que ha estado controlada por este clero desde la época el Ayatollah Khomeini en el año 1979. Hoy está gobernada por Ebrahim Raini, un líder también religioso eh, ultraconservador, que incluso ha fortalecido más esta llamada policía moral desde el año 2021. Eh, Recordamos que Irán es un país musulmán de mayoría chiita. Eh, Entre el mundo musulmán están los sunitas, los descendientes de los, los califas que sucedieron a Mahoma, son los sunitas, los conservadores, y están los chiitas, los descendientes o seguidores del yerno de Mahoma, que son más fundamentalistas. Y bueno, el 96% del mundo islámico es de origen, es de preferencia sunita y la menor cantidad pues son los chiitas, pero una gran parte de los chiitas pues están concentrados en Irán, que tiene más del 90% de su población chiita. Están también los kurdos, esta joven que murió es de origen kurdo. Los kurdos a veces
la gente tiende a confundirlo un poco, pero los kurdos son una raza, una etnia indígena de la Mesopotamia que tiene muchos años por eh, eh, tratar de lograr su independencia. Son algo parecido a los palestinos, y se puede decir. Y habita mucho en la región del norte Tanto de, de de Siria, Siria, Irak, Irak, ujú, Irán, esa, la que está, llamada que está región bombardeando Turquía en esa zona, historia. Turquía. Y bueno, en ocasiones han sido incluso aliados de los Estados Unidos, los kurdos, incluso contra el combate contra el Estado Islámico, jugaron un rol sumamente importante. Pero volviendo al tema actual, esta joven, Masa Amini, de origen kurdo, fue brutalmente, podría decir, asesinada por la policía moral del régimen teocrático de Irán. Y esto ha desatado pues la indignación de la población iraní, que pues se ha lanzado a las calles con una diferencia eh, de otras protestas, porque Irán no es la primera vez que suceden protestas parecidas. En el año 2009, en el año 2019 también se dieron protestas, pero las protestas tenían otra connotación y eran más por la situación política y económica. Irán eh, eh, Es un está estado en, laico, perdón, bueno, un estado teocrático, teocrático, ok. controlado por un clero eh, fundamentalista, que es quien controla el gobierno iraní de manera totalitaria. Y el, el problema es que, dado esta situación, pues Irán está sometido ahora mismo también a sanciones internacionales por parte de Estados Unidos. Y siendo el quinto productor principal de petróleo, pues Irán no está exportando sus productos de petróleo y gas como lo pudiese estar haciendo si no tuviese, perdón, esas eh, restricciones, ese embargo que tiene, las sanciones que tiene por parte de Estados Unidos y Europa. Entonces, estas protestas que están tomando otra connotación, ya que por primera vez la población está exigiendo un cambio de régimen, que en otras ocasiones eso no sucedía. Había una protesta hacia el régimen por la situación, pero no se exigía un cambio del régimen como tal. Ahora la consigna en las calles de los manifestantes incluso es de muerte al dictador, o sea, refiriéndose a Ibrahim Raini, el actual presidente o líder supremo de Irán. Al mismo tiempo también la población pues está enfrentando a la policía iraní, o sea, están actuando prácticamente sin miedo y se han reportado, debido a la falta de acceso que hay de la prensa, pues es difícil establecer la cantidad de muertos, tanto civiles, pero también militares, que, ha, que han ocasionado estas protestas. Pero se habla de bajas militares también. No obstante, hay que tener en cuenta que Irán tiene dos ejércitos. Tiene un ejército, el ejército regular, y tiene el ejército islámico controlado por el régimen teocrático. Bueno, si nos preguntamos por qué Irán tiene dos ejércitos, pues sencillo, cuando en el 79 el ayatollah Khomeini llegó al poder, pues desconfiaba del ejército regular iraní porque entendía que respondía al chat eh, Pahlavi, y creó entonces este ejército islámico al servicio de, como una especie de guardia pretoriana que controla pues el clero, el líder máximo de Irán, y se habla de unos 50.000 hombres bien armados que cuenta este ejército. Y bueno, el temor es que sean lanzados a la calle y que a combatir a la población civil. Mucha gente ve con cierto escepticismo este tema de las protestas, eh,
otros lo ven como una esperanza que pudiese marcar el principio del fin de ese régimen, dictatorial, ese régimen yihadista, chiita, eh, fundamentalista, y pudiese dar apertura a un cambio pues de régimen en el país islámico de Irán, y pudiese dar apertura a que Irán pudiese retomar las exportaciones de gas y petróleo. Si esto sucede, tendría un impacto importantísimo a nivel geopolítico, porque entraría en juego el petróleo iraní ya de manera formal al mercado internacional, y pudiese suplir una parte importante eh, de lo que Rusia pues eh, anteriormente pues suplía tanto a Europa como a otros países del área. No, y algo importante también geopolíticamente hablando de Irán es que está ubicado en el estrecho de Hormuz. Controla realmente el estrecho de Hormuz, hay que pasar para retirar el petróleo que sale del Golfo Pérsico. E inclusive Estados Unidos estratégicamente está en Qatar del otro lado, con relación con su base, me parece que es una base aérea que tiene en Qatar. Pe- Y ahora que mencionas Qatar, Pedro, algo muy interesante que sucedió el lunes precisamente en el partido del Mundial de Fútbol entre Qatar y Reino Unido, si no me equivoco, perdón, entre Irán y Reino Unido, es que se cantan los himnos de los países antes de iniciar el juego, y el equipo iraní decidió no cantar el himno nacional iraní en protesta por lo sucedido con la joven, eh, esta joven asesinada en Irán. O sea que hasta ahí ya está llegando el desafío de la población a el régimen, a este régimen religioso, donde incluso se ven muchos videos que ha podido recuperar reporteros, por ejemplo, de la BBC, CNN, han capturado muchos videos donde se ve la población, incluso mujeres cortándose, quitándose el la velo, burka. sí, el Ujú, velo, ujú. y cortándose el pelo frente a las autoridades. O sea, la actitud en este caso de la población iraní es una actitud desafiante a las autoridades, y pudiese marcar eh, como decía hace un momento, pues el principio del fin del régimen de los ayatolás en Irán. Vamos a ver qué sucede, qué, qué desenlace tiene esta situación. El mundo, los países están a la expectativa. Bueno, eh, el gobierno iraní incluso acusa a Estados Unidos y a Israel de que están apoyando y Y Arabia están, Saudita también. eh, Y eh, parte de la Unión Europea de estar sí, están apoyando todas estas apoyando e revueltas. Ujú, incentivando estas protestas. ujú. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Ya tenemos desde septiembre con esta protesta, eh, pero lo cierto es que esto pudiese tener un impacto importante. El desenlace final de esta situación en Irán pudiese tener un impacto importante en la geopolítica eh, y la situación internacional, dado, vuelvo y te digo, como hace un momento, el tema de los recursos con los que cuenta Irán a nivel de gas y petróleo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa e inmediatamente continuamos con su programa. No se muevan. Es nuestro interés que el pueblo dominicano sea testigo de las acciones que está haciendo el gobierno para fortalecer la seguridad nacional. La adquisición de 6 helicópteros, 10 nuevas aeronaves de reconocimiento y vigilancia, 21 vehículos blindados de transporte de personal y 4 camiones antimotines que van
vamos a tener en cada puerta de acceso. Hay un operativo hoy bien especial. La patrulla están haciendo su trabajo. Día y noche. Va a haber un control total. Ni una pluma para... El país puede tener la absoluta seguridad de que seguiremos haciendo todo lo necesario para cuidar nuestro territorio. Aquí, de este lado de la frontera, ni ha habido ni va a haber ningún problema. Y el que cree problemas se la va a encontrar de frente con la fuerza del orden de nuestro país. ¿Cómo está la moral? Bueno, amigos televidentes, regresando de esta pequeña pausa aquí en su programa El Mundo de la Política, conversando acerca de los temas del acontecer mundial, dando gracias a Dios por permitirnos pues, compartir con ustedes un poco de lo que está sucediendo a nivel del globo terráqueo. Pedro, hace un momentito hablábamos sobre el tema de Irán, pero acá también de este lado están sucediendo pues cosas bien cerquita nuestro, como es el caso, lo que ha alborotado el avispero, el tema relativo a la preocupación que expresó Estados Unidos a través de un comunicado de su embajada con relación, podríamos decir, que a la política migratoria de República Dominicana, donde incluso aconseja a sus ciudadanos que visitan el país que pues tengan su documentación en la mano y un número, un celular cargado por si tienen que llamar a la embajada, porque han dicho que han visto con preocupación supuestos casos de nacionales norteamericanos de color o de raza negra que han sido supuestamente discriminados o se han sentido discriminados. Y bueno, todo esto da al traste con la política que ha estado, las acciones que ha estado llevando a cabo el gobierno con relación a la repatriación de nacionales haitianos ilegales. Bueno, y Estados Unidos se ha mostrado hasta cierto punto, podemos decir, en contra y ha hecho este comunicado pues donde podríamos decir que hasta cierto punto pues acusa al país de racismo. Esto ha provocado un rechazo total en la población, que de hecho independientemente de partidos políticos o de preferencias, pues la mayoría de los sectores, por no decir todos los sectores del país, se han pronunciado en contra de este comunicado. De hecho, a través de la Cancillería Dominicana también se le envió un comunicado, perdón, a la embajada, pues manifestando el total rechazo a esas declaraciones. Y esto incluso, pues, ha dado al traste esta semana también con ya una acción concreta por parte del gobierno norteamericano que ha pues prohibido el ingreso de productos del Central Romana, dígase azúcar no refinada. Ha prohibido la entrada a territorio norteamericano, acusando también a la empresa de que viene aplicando prácticas, si podemos decir, abusivas, de abuso laboral, de trabajos forzosos, entre otras cosas. Y bueno, esto pues ha indignado aún más a la población dominicana y bueno, se han levantado voces de todos los partidos en el Congreso Nacional. Por ejemplo, el senador de la Altagracia decía que no podíamos aceptar esa ofensa. El expresidente Hipólito Mejía también se expresó diciendo que era una costumbre del gobierno
norteamericano pues maltratar a sus aliados. Incluso decía que a él le había sucedido lo mismo. Eh, no sé, Pedro, qué tú opinas sobre este tema? Bueno, edificando un poquito en ese aspecto a la audiencia, hay que recordar que todo comienza con la declaración del Alto Comisionado para la ONU, para Naciones Unidas, con relación a los refugiados, ACNUR, Volker Turk, que hacía un llamado tanto para República Dominicana y demás países a parar todo tipo de deportación de nacionales haitianos, ya que ha habido con la crisis en el vecino país, hay una crisis realmente de migración en todo lo que sería el continente. Ahora bien, a esta respuesta el presidente Luis Abinader le salió adelante con relación considerándolo de una manera tanto irresponsable y atrevida dichas declaraciones, inclusive con relación a la soberanía que tienen todos los países, específicamente en el caso que nos compete, De República aplicar las Dominicana, políticas migratorias que aplicar las entienda políticas pertinente. migratorias. Ahora, un punto importante y es lo que me llama realmente la atención. Si nosotros observamos desde la fundación de la República hasta la fecha, eh, desde Santana, Báez, ha habido cierto nivel de relaciones con Estados Unidos, pero cuando lo observamos en los últimos 106 años, es decir, desde 1916 a la fecha, vemos que ha habido relaciones con Estados Unidos y que este gobierno, en lo que puedo entender, ha sido el que mejor relaciones ha tratado de vender hacia Estados Unidos, inclusive de mantener cierta armonía con los intereses norteamericanos, porque cabe recordar que cuando llegó el presidente Abinader al poder, tuvo un poco de freno con relación a las inversiones chinas en el país, que estaban hablando del 5G, de invertir en 5G y otros tipos de puntos dentro de la economía dominicana y me sorprende a todo el mundo esta hostilidad de Estados Unidos hacia la República Dominicana e inclusive a un gobierno que ha demostrado desde el primer momento ciertos niveles de amistad. De acuerdo, Pedro, contigo, República Dominicana tradicionalmente, pues ha sido un aliado estratégico en la región para Estados Unidos y como bien tú dices, pues este gobierno en específico, pues ha sido bastante complaciente con el gobierno norteamericano. Y no entiendo, por ejemplo, por qué a la fecha nosotros no tenemos Un un embajador, embajador exactamente. nombrado acá en la embajada norteamericana y estamos tratando con un encargado de negocios, que incluso quizás el gobierno ha permitido, ha sido incluso bastante flexible en que el mismo presidente, pues, en ocasiones ha recibido al encargado de negocios cuando realmente el presidente no está obligado a hacerlo. El presidente puede recibir a un embajador, pero un encargado de negocio debe tratarlo más bien el canciller de la República. Sin embargo, pues hasta en eso el gobierno dominicano ha sido bastante flexible con los Estados Unidos, por lo cual se entiende ahora quizás por parte del propio gobierno el nivel de indignación que siente porque ve que Estados Unidos pues como que nos está maltratando un poco. Yo entiendo que lo del tema de la mercancía, la carga del Central Romana, yo creo que ahí como que se pasaron un poco realmente. Y bueno, ya se está hablando, incluso el senador por la Altagracia ha hablado, al igual que algunos dirigentes políticos han mencionado de que debemos buscar pues otras alternativas, porque ¿qué vamos a hacer con un barco lleno de carga de mercancía que representa incluso ingresos para República Dominicana? O sea, ya no está afectando incluso de Que nos manera afecta económica. económicamente bastante agresiva, porque mira, aquí observo que República Dominicana es el número 89 de 188 países en exportación con relación al azúcar de confitería. Ujú. En el caso simbolizando 2,85 millones de dólares. Es decir, que estamos por encima de Guatemala, en la región, hasta por encima del mismo México. Y esto simboliza que afecta económicamente significativamente a las exportaciones de nuestro país. Efectivamente, Pedro, incluso, bueno, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, por así decirlo, y tenemos una balanza comercial en la que Estados Unidos Muy tiene positivas Estados Unidos. muy positiva hacia Estados Unidos, por lo que no se entiende esta reacción, que entiendo que en tal caso
debía haber más bien un acercamiento, una conversación sobre el tema, pero también los países deben entender que República Dominicana es una nación soberana que tiene sus propias leyes migratorias, sus políticas migratorias y que al igual que como lo hace Estados Unidos, que hace meses atrás, pues En precisamente Texas, óyeme, hubo se una vieron, barbaridad que afectó bastante la imagen de Estados Unidos ante se el vieron mundo exacto, y que la han sacado, inclusive senadores ahora en el Congreso, en el Senado han sacado esas bueno, imágenes. ha habido senadores republicanos, una senadora en específico, ahora no recuerdo, no me viene a la mente el nombre, se pronunció, una, representante de la Cámara de Ujú. Diputados se pronunció en contra de esa decisión del gobierno norteamericano y exigió que Estados Unidos pues pidiera disculpas por esa acción. O sea que incluso internamente en Estados Unidos ha existido como cierta discrepancia con relación a esa medida. Por lo tanto, María Elvira Salazar, Sí. exacto, María Elvira Salazar, una congresista republicana, se pronunció este, en contra de esa medida. Entonces, es algo que verdaderamente, Pedro, pues los dominicanos como que no entendemos. Si bien es cierto que Estados Unidos pues aplica su política migratoria, como decíamos hace un momentito, pues se vieron videos hace unos meses donde los guardias fronterizos en la frontera de Texas prácticamente repelieron un grupo De venezolanos, de venezolanos y sí, haitianos también, con perdigones y cosas así. con perdigones y latigazos. Que había una Eh, representante en Palacio en ese día reunido con el presidente Abinader cuando sucedía eso. bueno, el tema es que se ha visto que ellos han tomado medidas drásticas también cuando tienen que hacerlo. Evidentemente no se justifica el maltrato físico, la falta de respeto a los derechos humanos debe prevalecer, Más que nada. pero cada país tiene derecho a ejecutar su política migratoria de acuerdo a sus intereses nacionales. Recordemos que ah, República Dominicana invierte en el tema de salud más de 22.000 millones de pesos al año en eh, de sus recursos internos en, en temas de salud de extranjeros, en su gran mayoría haitianos, nacionales haitianos, sobre todo mujeres que vienen a parir acá en territorio dominicano, lo cual pues nosotros tenemos todo el derecho de controlar esa situación. Y es Evidentemente, bueno aclararle algo antes que los amigos eh, vengan a rasgarse la vestidura, pues no queremos que se interprete cuando se dice haitianos, porque inmediatamente, y los venezolanos, y los, no, 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 estamos hablando de todos extranjeros. Ahora tenemos una carga fuerte porque una carga fuerte evidentemente hacemos con. frontera terrestre con Haití, no Exacto, hacemos frontera terrestre con otro país, pero exacto. que tú, Es el caso que más se destaca. algo que mencionabas y que no es, no es menos cierto, que sí, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Eso nos deja, esta actual crisis diplomática nos deja abierto algo muy importante, que tenemos que como país replantear nuestro asunto diplomático, nuestra política exterior. No Inclusive poner todos los huevos en no una poner todos canasta. los huevos en una canasta, e inclusive cambiar de una política exterior dependiente a una interdependiente, donde estamos hablando que es un mundo diversificado con varios hegemones en la práctica, saber jugar con eso sin alterar los intereses de los hegemones, pero siempre pensando en el interés nacional de la República Dominicana, pero que la clase política se comprometa a pensar en qué, en que hay una política exterior realmente a futuro de Estado para que República Dominicana pueda avanzar y defender los intereses, para que un problema futuro no nos pueda afectar. De acuerdo contigo, Pedro. Bueno, vamos a ver qué sucede en, en esta semana entrante. Esperamos que esa solución pues pueda resolverse
Estoy seguro que al gobierno dominicano no le interesa tener conflictos de Estados Unidos, pero tampoco podemos permitir que nuestra soberanía y el derecho a nosotros a aplicar nuestras leyes pues se nos quiera coartar o se nos quiera de alguna manera pues aplicar ningún tipo de chantaje en ese sentido. O sea, la República Dominicana tiene derecho a tener el control migratorio que entienda, respetando, claro, todos los acuerdos, tanto la ley local como los acuerdos internacionales con relación a proteger los derechos humanos de todas las personas nacionales o extranjeras. Eso no está en discusión. Y nada, pues hasta aquí, pues Pedro, lamentablemente el tiempo no nos La da peor de para, las dictaduras. así es, no nos da para abarcar todos estos temas quizá de la manera que uno quisiera pues explayarse. No, Eh, agradecer a las personas por su sintonía y seguirle invitando que cada sábado de 7 a 8 de la noche nos acompañe, Paolo. De acuerdo, así es. Cada sábado de 7 a 8 de la noche, aquí en su programa El Mundo de la Política por el canal 73 De de Claro Claro TV. TV o Predón TV. Recuerden que estamos en las redes sociales, @Popredón TV. Denle a me gusta, comenten, compartan y si Dios quiere, pues nos vemos la próxima semana. Continúen con la programación. Buenas noches.